Here, Paco y Pamela, Paco y Pamela. Hola. ¿Vale? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Paco, Pamela. Ahora no es un iPhone, ahora es un Android. Por favor, que haya suerte. ¿Vale? Transmitir en directo con Paco. Ay, quiero que aparezca Paco. Sí, aceptar. ¿Sí? Transmitir en directo. Vale, le doy. Y what is happening? Nothing. Transmitir, claro, transmitir en directo con Paco. Pero Paco no entra. ¡Ay! ¡Ahora sí! Mira, ¿Paco? Ah, no, es mi hermana. es Vale. tu hermana con la cámara al revés. Ay, me dice, Paco Gámez no puede unirse. Pero sí, ¿Por qué? Porque hay una cuenta medio hackeada. transmitir en directo con Paco. Claro, me está diciendo Paco, no deja unirse, pero ya le he dado a aceptar varias veces, además. Si Ojalá algo pudiera enseñarlo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Paco. El Instagram, el Instagram, Paco no Gámez, jode. activando el bien. Sí, Y, sí, ya y está. Sí, sí, sí. que vamos a hablar de una cosa que no quieren que hablemos, gente. ¿Qué tal la cosa? Hola Paco, encantada de saludarte. Igualmente, ¿qué tal? Bueno, voy a hacerlo formal, ¿vale? Después de este barullo, voy a hacerlo con el guión que me ha pasado mi amiga Paloma del Teatro del Barrio. Buenas tardes, queridos socios y socias del Teatro del Barrio. Muchas gracias por conectaros aquí a esta charla. Mi nombre es Elizabeth Palenciano, soy la manager de Pamela Palenciano. Manager es una palabra que me he inventado yo, hermana y manager. Y también soy productora de la nueva obra de Arrancamiento. Que, bueno, tanto Arrancamiento como la obra que tenemos aquí, Roto, de Paco Gámez, que se estrena en el Teatro del Barrio el día 2 de mayo, Paco, Sí, ¿correcto? sí, sí. Qué nervios. Pues ambas obras hablan de un tema que yo creo que por eso no se podía conectar al Instagram, un tema muy incómodo, habla de la violencia machista contra las mujeres, arrancamiento y de la violencia institucional, ¿no? Y en el caso de Paco hablamos de abusos sexuales contra las criaturas. Así que nada, Pamela Valenciano, pues si no la conocéis, autora del monólogo No se ven los golpes, activista feminista, referente, mi hermana, y Paco Gámez, autor y director de Roto, y bueno, pues también tiene un montón de premios y he visto un montón de cosas. Así que nada, gracias por estar aquí. Paco, hazte spam, por favor. Está ahí Pamela también, porque yo a Pamela no la veo. ¿No la ves? Ah, Tampoco. pues sí está. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, pues aquí estamos en el Teatro del Barrio. Estrenamos en 4 días. Estamos de los nervios porque ya estamos como ajustando todo. Ha sido muchísimo tiempo de trabajo. Y bueno, yo soy de Jaén también, como vosotras creo. Soy de ¿Qué? Jaén. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Yo soy de Jaén, criado en Jaén, nacido en Jaén. De Jaén, Luego, Jaén. sí, en Jaén estudié filología inglesa allí, luego estudié dramático en Sevilla y llevo aquí en Madrid y 14 años. Así que, bueno, un poco de Bueno, todas partes, pero Jaén como ustedes. me encanta que seas de Jaén, o sea, nosotros somos de Andújar, vivimos en Madrid hace mucho tiempo también, pero qué fuerte. Y encima hablamos de estos temas a través del teatro que nadie quiere hablar. Bueno, a ver, chicos, voy abriendo el primer melón. ¿Por qué este tema? ¿Qué fue lo que os lleva a vosotros a decir hay que poner sobre la mesa el abuso sexual infantil? En tu caso, Paco, en el caso de ti, Tata, el abuso sexual intrafamiliar. Dale, Paco, si quiere empezar. Empiezo. Vale, pues bueno, yo el tema me lo propuso la compañía que se llama son Viejas Promesas, son dos actores, son dos chicos y querían tratar este tema. ¿Se oye bien o me Sí, oigo como a mí? yo digo bien. Vale, Si pues alguien no oye bien, que lo vaya diciendo, por fin. vale, pues yo
como autor el tema me inquieta, me parecía como... yo siempre empiezo a escribir desde algo que me da vértigo, que digo, ¿por qué me voy a meter aquí? Y cuando noto que hay cierta fricción o cierto prejuicio, cierta incomodidad, digo, bueno, pues creo que puede ser importante meterme en ese tema. Y ha sido pues mucho tiempo de leer muchísimo, de hablar con muchos terapeutas, con muchos psicólogos, con gente especialista en el tema, con víctimas, con gente que ha tratado con abusadores, y me parecía como muy inquietante, muy incómodo y un tema que teníamos que abordar. Y siendo una compañía con 2 actores hombres, me parece interesante la violencia sexual desde el hombre ejecutor y en este caso también, porque también quería que estuviese la voz de la víctima, pero como autor también me parecía, como autor hombre, me parecía como muy peligroso meterme en un abuso a mujer, cuando hay ahora mismo muchísimas mujeres hablando de esto. Me parece interesante asumir la voz del abusador y de qué le pasa en la cabeza a este hombre y de cómo un hombre que ha sido abusado de niños se convierte de mayor en otra cosa o tiene la ficción de si repetir el patrón que ha recibido en su infancia o salirse de ahí. Entonces, Wow. bueno, todas estas preguntas eran las que me incentivaron a arrancar la escritura. No ves la cara de mi hermana, pero mi hermana está flipando, está haciendo así todo el rato, sintiendo, porque es, o sea, tú ya le has dado como la vuelta, ¿no? Te ha ido a ponerte en la piel del que abusa, ¿no? Están las dos voces. Yo juego con 2 personajes. Uno que es una persona en la vida adulta que luego vemos que ha sido abusado, pero lo que estamos viendo es una conducta sexual como muy extrema, muy evasiva, como siempre está huyendo de algo que no sabemos muy bien lo que es, hasta que comprendemos lo que ha pasado. Y por otro lado, un padre que empieza a tener un impulso de cometer abuso. Y bueno, dentro de todo esto, dentro del tema psicológico del incesto, del padre que abusa a un hijo, bueno, con todo este proceso, la primera cosa que a mí me dejó bastante impactado fue la diferencia entre un pederasta y un pedófilo. Esto fue hablando con un psicólogo que trabaja en un cuerpo de seguridad del Estado, que me estuvo hablando de muchos casos, del pederasta que quiere anular al niño, que quiere destruir al niño, y el pedófilo que se enamora, se siente un niño también, entonces, pero claro, está cometiendo un abuso, una manipulación, Ujú. y es como muy raro y muy, muy complicado, como cuando yo me coloqué ahí de decir, Dios mío, y el niño no es del todo consciente de que está siendo abusado y encubre al abusador, y Mm. luego se siente culpable porque piensa que lo ha permitido o que lo ha provocado él, y la manipulación del abusador. Y luego cómo se ejecuta esto dentro del incesto, que luego también es distinto porque el padre que abusa de un hijo normalmente tiene un tema de narcisismo muy salvaje, un no aceptar la madurez, la vida adulta, el intentar destruir bueno, cosas muy bestias. Sí, sí, sí. Entonces todo eso está volcado en la obra desde las dos voces, desde el abusado, el abusador, una víctima que no se quiere considerar víctima y que está en el peligro de convertirse en otro abusador, un abusador Ujú. que no quiere hacerlo pero que lo hace, manipula y él no se siente culpable de lo que está haciendo del todo. Bueno, un maremotum de historias muy bestias. Tata, en tu caso. Bueno, deseando de ver rotos también, porque me inquietan muchas de las cosas que está planteando Paco. Arrancamiento tiene que ver con cuando hay una madre que protege a la criatura abusada por el padre. Mucha gente me viene a la hora de decirme, bueno, es que mi madre lo supo y no hizo nada. Esta obra habla de las madres que sí hacen y lo criminalizadas que son cuando protegen, ¿vale? Cuando una madre cree a la criatura que verbaliza o que el pediatra le da el informe médico o que te llaman del colegio diciendo que hay una conducta X y descubren que la criatura es abusada y la madre cree y se compromete a denunciar, es arrancada. Esto no pasa en Portugal, no pasa en Francia, no pasa en Suiza, pasa en el Estado español. El sistema de este país, con el tema del síndrome de la madre maliciosa y la base de Gardner, una base pederasta de un tío que escribió el libro en su vida y que uno de ellos era el síndrome de alienación parental, que es condenar a las madres como maliciosas que manipulan a los hijos siempre en contra del padre para que los niños se inventen cosas. Pero hay algo que está contando Paco, que en nuestro caso se parece, que el último personaje es un niño, pero él dice yo podría ser Samuel, Diana, María, o sea, él habla como podría ser chico o chica, pero nos interesaba mucho la voz del chico porque sabemos que el abuso sexual infantil intrafamiliar en chicos es el porcentaje menor que en las chicas, pero ellos son los que se convierten en los próximos abusadores. Las chicas tienden a tener conductas sexuales en su desarrollo vital como más introvertida o también muy suelta, ¿no? Como pero que el abuso sexual en las mujeres, que una mujer abuse de una criatura es un poco probable por la estructura patriarcal.
Mm. Y creo que ver las dos obras, y más que vamos a estar como en las fechas aproximadas, de verdad creo que deberíais de ver las dos obras Sí, juntas, ¿no? Para ver todas las voces y poder hacer vuestra opinión y saber que esto es un tema que no se está hablando, porque es no. muy, Y muy, muy, muy incómodo. Pero para mí es la médula de toda esa estructura de poder, yo es aprovecho la médula. para recordaros que Roto se estrena el 2 de mayo en el Teatro del Barrio. Arrancamiento la tenéis este 5 de mayo en el Teatro del Barrio también. Eh, Creo efectivamente que es muy poderoso lo que estáis haciendo, porque son temas que nadie quiere tratar y que lo tratéis a través del teatro. Creo que no hay herramienta mejor, porque sí, hay documentales, pero creo que a través del teatro siempre hay como una conexión y como público, yo misma, ¿no? Cuando entré dentro del proceso de producción de arrancamiento era como que no quería entrar, no quería hablar con los testimonios con los que estábamos hablando, pero es necesario y ahora que lo veo, la puesta en escena, ¿no? Y que veo propuestas como la tuya, sé que ahora en el CDN está viendo también otra obra que está hablando de lo mismo, creo que como sociedad estamos despertando, ¿no? Y que queremos poner sobre la mesa este asunto. Eh, Me parece muy interesante la conexión que hay entre la criatura que ha sido abusada, que se convierte en abusador. ¿Cómo fue el proceso de investigar un poco este tema en concreto en ambas obras? Paco, cuéntame tú y después, Pamela. Pues yo empecé leyendo mucho. Si empezamos con un libro, los actores lo primero que me pusieron en un libro que se llama No volverá a ocurrir, que es de una psicóloga que se especializó en el tema y habla del arrepentimiento de una persona que ha abusado. A mí me interesa más la culpa que el arrepentimiento o los mecanismos, sobre todo, de manipulación que tiene este personaje sobre sí mismo y sobre el otro. Luego de ahí estuve leyendo muchísima literatura sobre abusos, viendo muchas películas, me interesaba Celebración Festen, me interesa Mysterious Skin, que es muy bestia también sobre abusos en la infancia, Esparta, hay muchísimas películas, muchísimas novelas, y llegó un momento en el que dejé la literatura y estuve hablando con psicólogos. Tuve muchas entrevistas con psicólogos y con gente que había sufrido abusos también en la infancia, también estuve como viendo chats de gente que había, hicimos también un proceso de investigación teatral con una directora teatral que es Mary Delgado y con su ayudante que es Ana Rocío Ávila. Estuvimos haciendo un trabajo de estar todos juntos desde el cuerpo, trabajando un poco qué pasaba con estos cuerpos y desde lo escénico. Ha sido como un proceso muy largo y lo que decís, hay una resistencia también. Yo he tardado mucho en escribir la obra. Yo empecé en febrero del año pasado diciendo la voy a tener en febrero y la he terminado la primera vez estaba en octubre. Y luego ya empezar a trabajar con los actores, ir poniendo un poco qué hay de ello. Hay partes también de los actores de su vida, no sobre el abuso, pero sobre los vínculos con el padre, quién es ese padre, cosas que han pasado en la realidad. Y bueno, pues ir encajando piezas desde la idea previa que yo tenía de lo que era lo que sufría un abusado o lo que sentía un abusador, a ir investigando mucho y ver cosas que son mitos. Hay una cosa, por ejemplo, que yo quería meter al principio, que era como que el abusado no recordaba nada. Y hablando con mi terapeuta me decía, es raro que no recuerde nada. Hay mucha negación, pero es muy difícil que haya olvidado absolutamente todo y que lo recuerde de... Hay casos, pero es más excepcional que lo que ocurre. Entonces, ir colocando de nuevo las cosas, las piezas donde iban, donde iban para esta historia. Y luego preocuparme mucho también de la literatura, de que sea una obra artística, que no haya, no creo que sea una obra didáctica, no hay un perdón en la pieza, porque me parece importante que no hubiese un perdón, porque nos quedamos como aliviados cuando hay un, o el arrepentimiento de esa como pobre hombre que ha cometido esto, sino decir, no, esto sigue manipulando, continúa y ir encajando todo esto y con los actores sigue siendo ese trabajo y ver un espacio escénico que sea atractivo, que hay unas proyecciones, hay muchas cosas, muchos elementos para arropar esto. Tenemos un equipo artístico súper bonito y la pieza que la estuvimos la semana pasada probando en el Teatro de Móstoles, en el Soto de Móstoles, que hicieron allí una residencia artística, ha sido como ir viendo todo lo plástico dentro de esta historia, todas las sombras, toda la oscuridad que hay, la segmentación. Así que bueno, un Que proceso muy... me parece que ha abierto dos melones. Uno, que tanto por lo que cuenta en tu obra como en arrancamiento, no se da un final feliz, es decir, no se da una solución, no se muestra un arrepentimiento por parte de, ¿no? de la persona que comete el abuso, que también eso puede decir el público, ¡ay, qué duro!, ¿no? Pues bueno, así es la realidad, ¿no? Y nosotros estamos al final como mostrando una parte de ella.
Y luego me parece muy interesante la manera en la que tratamos el tema, ¿no? Porque en el caso de mi hermana, con No solo duelen los golpes, ella habla de su historia sufriendo violencia machista con humor, incluso, que, no, que la gente dice, pero ¿cómo se puede reír de esto que le pasó? Pero en Arrancamientos no encontrábamos la manera de hacer humor, ¿no?, de este tema, pero sí que utilizamos, ¿no?, elementos como vídeos, luces, ¿no?, como que sean más fácil, ¿no? Bueno, no sé si queréis como hablar un poco de este proceso artístico a la hora de contar este tema. ¿Cuáles son los elementos que decís, esto va a ser más fácil para que el público conecte con la historia, para que sea más llevadero, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Yo no pude elegir mucho porque no, yo iba a hacerlo de una forma muy punky, muy bestia, que quería poner los vídeos reales que me habían pasado, porque en mi caso el proceso de creación ha sido a través del teatro documental, que es la fuente en la que yo llevo viviendo mucho tiempo, que es hablar con las víctimas directamente, victimarios, con personas que han vivido esto de forma real. El único libro que yo me he leído fue el de Marta Suria, ella soy yo, ¿no? O sea, como que es un libro de una tía que ha sido abusada por su padre, pero los demás todos han sido hablar con gente muchas horas, llevo hablando con madres muchos años, y gracias al dramaturgo Iván y a Laura la directora y luego todo el equipo vuestro, ¿no?, artístico, tanto tu hermana como Flor, como Georgia, como Nando, ¿no?, como Tony Sánchez, que ha hecho las luces en el Teatro del Barrio, que son un personaje más, las luces, o sea, no las luces que Tony tira las luces, no, el diseño de luces que ha hecho Tony, son un personaje más, incluso el audiovisual, que son testimonios ficcionados. Yo de verdad que lo iba a hacer de otra forma. O sea, la suavidad con la que Arrancamiento se puede ver dentro de lo duro que es gracias al equipo artístico. Yo iba en una línea muy, muy punky. Estoy muy cabreada con este tema. Muy cabreada por el abuso sexual a las criaturas, pero muy cabreada con un sistema que criminaliza a las mujeres que protegen, que por aquí mi amiga Usía contaba el porcentaje minoritario que hay, que existe, de madres que pueden abusar y hacer mucho daño, que es un porcentaje menor y que no lo voy a excusar nunca, pero hay que hablar de la estructura del poder y de la mirada pederasta y pedófila, ambas, que tenemos como sociedad. O sea, yo sé que más Paco cuenta las dos posiciones, ¿no? La parte pedófila y la parte pederasta, pero hay una sociedad que legitima a un tío de 50 años con una tía de 20, pero al revés a salta cuna. Quiero decir, como que hay una sociedad ya en desigualdad muy bestia, y quería hacerlo de una forma que no es el resultado del arrancamiento ahora, que se puede ver, porque hay mucha gente que ha dicho, Pamela, tía, relájate, no vaya a poner vídeos reales. La misma abogada me dijo, cuidado con los nombres, cuidado con tal, porque es un caso muy silenciado, muy tapado, muy criminalizado, y hay muchas tías en la cárcel. Han pasado muchas mujeres por la cárcel por proteger a criaturas, y un sistema que lo que hace es defender al padre bueno, pues como el eje central de la familia, ¿no? Haga lo que haga. Mm. Paco. Sí, no, estaba pensando lo que dices, sobre todo de la figura de la mujer, pues supongo que esto lo presenta en vuestra obra. Es cierto que siempre es como la madre, ¿por qué no instalaba la madre? ¿Por qué hizo la madre? Es muy bestia que dentro de estas situaciones de hombres abusando de niños se siga hablando de dónde está la madre, por qué la madre no ha hecho nada, como si fuese la responsable de la situación, la responsable última de la situación. Luego, sobre lo que preguntabas de cómo hacer esto más efectivo, mi pieza no empieza desde el abuso, pero hay un juego de distanciamiento de la puesta, hay mucho monólogo de narración, y toda la primera parte es el viaje de evasión del hijo a lugares de sexo, de búsqueda de sexo consentido pero con violencia, y un padre como que no quiere caer en eso porque lo sufrió de pequeño, pero está buscando como estar en armonía con su familia, pero sigue teniendo como un impulso de destrucción. Se va tapando y va jugando a su favor frente a un niño. En mi obra no aparece el niño en ningún momento, aparecen vídeos del actor real de niño y de cosas que hemos grabado, pero no queríamos meternos en que la violencia fuese explícita en el escenario. Ahora, la gente que ha visto ya parte del vídeo dicen que es muy incómodo, y es muy incómodo desde el relato, desde decir, pasó esto este día, sin llegar a meterte en contar nada explícito de nada. Y luego me parece también que cuando cuentas a la víctima desde el lugar de no querer ser víctima, y cómo recuerda las cosas, y cómo claro, es que todo esto es muy delicado. Nosotros estamos siempre en una línea muy delicada de la narración, de decir, cuidado, porque si nos metemos aquí, ¿qué pasa? ¿O qué se recibe? ¿Hay una apología a esto? No la hay en ningún momento, pero claro, hay una cosa en el que el niño que sintió una atracción también por eso, porque el placer es algo físico,
y se dejó llevar por esto y siente una culpabilidad a día de hoy. Entonces hay una cosa como muy delicada. Yo he intentado, estamos todo el tiempo intentando que sea súper delicado, movernos en una línea que no sea en ningún momento muy obvia ni manipuladora de espectador, porque es muy claro, si te pones en el lugar de la víctima, esta es una víctima como destructiva de alguna manera y que se culpabiliza a sí misma, y tenemos un agresor que manipula y manipula y se siente víctima. Entonces, todo esto, yo como espectador me resulta súper incómodo porque hay un momento en el que digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me está contando este hombre? Pero la víctima se defiende como víctima, el agresor se defiende como si no fuese su responsabilidad de los hechos. Y me parece como, Así es la violencia. Así es la sí, violencia en todas sus aristas, ¿no? Te manipulan y dices, ¿qué? Me estoy volviendo yo. Yo quería preguntaros justo eso, ¿no? ¿Cómo reacciona el público a este tipo de propuestas que traéis los dos? ¿Cuáles son Porque, bueno, habéis hecho ensayo abierto, Paco, en tu caso, ¿no? hemos Y hecho un Tata, ensayo con muy poco público, muy poquito. con muy poco, muy poco. Hemos tenido 5 espectadores por ahora. Wow. ¿Y cómo ha sido la Y la reacción o gente cómo espero que el público reaccione? Entonces se queda clavada en la silla y luego hay mucho comentario, mucho hablar de lo que han visto, de lo que le ha parecido, de lo que han sentido, de los momentos. Pero todavía tenemos que esperar al jueves a ver un Claro, público grande cómo reacciona. Que a mí lo que más me gusta es ese momento de empezar a ver la función y estar viendo al público claro, cómo respira. claro. En nuestro caso, Tata, ¿le puedes contar un poco a Paco cómo reacciona el público en arrancamiento? Mucha luz y mucha mierda. Porque sí, nuestra experiencia es que Arrancamiento está viniendo muy poca gente a verla. La gente no quiere venir a verla, no solo ver los golpes, a pesar de 20 años en escena, la gente sigue viniendo al No Solo. Ayer domingo casi lleno el Teatro del Barrio y para este domingo está medio vacío, ¿no? Porque ya saben que Arrancamiento es una obra muy dura, la gente no sabe ni cuándo es el final, se quedan sentadas en la silla, también no se levantan, se queda con la canción final en plan la conmoción de no moverse, pero el ensayo abierto han sido la hostia, porque han sido varios ensayos abiertos con mucha peña que ha vivido esto, y las devoluciones las hemos introducido en la obra. Hemos escuchado a mucha gente que no sabe de teatro, que no sabe de arte, ni siquiera periodistas, abogadas, activistas, las madres, criaturas, y hemos hecho caso a lo que han vivido y el resultado es como un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas que inquietan, que azoran, que mueven, pero esa es la idea también, en visibilizar. La madre hace 14 años que me dijeron, tienes que hacer una obra, hay que hacer una obra que hable de esto. Y aquí está, en el tiempo que me inspira, que dentro del doloroso y terrible que es que Paco no presente Roto en el Teatro del Barrio, que en el CDN se va a presentar la obra creo que es Mi Primera Sangre, basada en el caso Alcácer, pero hablar de violencia sexual contra la infancia. Creo que es momento. Así me dijo una de las madres, ya va a llegar el momento y está llegando, llevaba razón. Yo siempre se lo digo al público cuando vienen a ver arrancamiento, Paco, hago una breve introducción y siempre le digo al público que la gente que se sienta en la butaca sabiendo que va a haber una obra como la tuya o como la de Pamela, son gente valiente y gente que está haciendo un acto político y que a pesar de que son temas con mucha oscuridad, lo que están haciendo es poner luz, porque están ayudando a que se visibilice, porque esas personas que se sientan en la butaca luego van, se lo cuentan a otra y así estos temas se visibilizan y podemos poner conciencia, ¿no? Yo para cerrar quería preguntaros, es una pregunta un poco incómoda, pero ¿creéis que se pueden perdonar los abusos? Melonazo. Paco, ¿cómo No, vas? no lo sé, quiero decir, yo no dejo una respuesta cerrada dentro de mi texto, porque creo que depende de cada persona que la ha sufrido, qué decide o qué necesita. Yo hablando con terapeutas, porque digo, bueno, esto yo hago como un acto de reencuentro de como de las dos mitades para aclarar qué ha pasado. Pero no, yo creo que la persona abusada a lo mejor necesita colocar el perdón de alguna manera en su vida, pero no tiene que perdonar al que ha cometido el abuso o no tiene por qué perdonarle. Si no, es que claro, es una cosa tan bestia que no sé, no tengo una respuesta clara, pero yo creo que a lo mejor tiene que colocar el perdón en él si lo necesita vitalmente, pero no tiene por qué tener una conversación con esa persona para perdonar a la persona que ha cometido el abuso. Mm. Total. Pero no sé. No, no, Yo también me encanta. creo que no es una respuesta cerrada tampoco, no hay ni un sí ni un no, solo os puedo decir que mi abogada, Laia Serra, que es una crack, me dijo que los 3 lugares de impunidad más grandes y donde el poder se ve en la forma más cruel del ser humano
son las cárceles, los psiquiátricos y el abuso sexual infantil intrafamiliar. O sea, Laia fue muy clara cuando me dijo, son los 3 lugares de la humanidad donde el poder opera de la forma más bestia y la tortura más profunda, ¿no? Siempre pensamos en la guerra, ¿no? Te imaginas, ¿no? Pero dice que es como la parte donde, claro, como la violencia parece entre sutil, ambivalente, ¿no? Todo ese poder que se cruza, bueno. Entonces yo lo dejaré también abierto. Escucho también muchas mujeres y hombres que han vivido el abuso que también dicen lo mismo que Paco, la parte de veré si perdono o no, coloco el perdón o no, pero bueno, creo que nuestras obras está bien que no dejen eso, ni un final feliz, ni una pregunta con una respuesta sí o no, porque esto es tan ambiguo, tan torturante y tan doloroso que es normal que nuestras obras no tengan ni happy end, ni un sí ni un no. Creo que para esto también hacemos arte, ¿no? Para también interpelar al público desde las preguntas y que cada quien vaya colocando, pero al menos que tenga la herramienta de ver desde el arte, ¿no? El dolor más profundo. Mm. Total. Pues nada, chicos, qué placer. Paco, Yo el 5 voy para allá, Paco. sí, Antes de arrancamiento me voy a sentar a verla. aprovecho para las socias y los socios que no estáis viendo el Teatro del Barrio. Repito, Paco se estrena el día 2 de mayo, arrancamiento sigue en el Teatro del Barrio el 5 de mayo. Paco, por favor, es tu momento de de decir cosas para que la gente venga a verte. Véndete. Que nos gustaría mucho que vinieseis porque es el estreno, estamos en el puente y que Madrid se vacía, pero que la gente que está aquí, que por favor que venga, Eso, eso. que es una obra dentro de la dureza del tema y bueno, que tiene un empaque artístico que es hermosa de ver y te genera una reflexión y un mirar a un lugar que no queremos mirar muchas veces, pero como decía Pamela, es dar luz a las oscuridades del alma humana o de la peor parte de la humanidad para limpiarla de alguna manera y que, bueno, que nos gustaría mucho que estuviesen aquí ese fin de semana o esos días de jueves a domingo. Y yo el domingo Ahí voy vamos. a la vuestra, después de la nuestra, hacemos así como un interchange y así nos vamos como... Justo vamos a hacer eso. Vamos a Mira, Paco, hacer. que domingo el Día de la Madre, vamos a respirar el Día de la Madre, ¿sabes? Y con las obras de abuso, o sea, vamos a hacer una cosa muy, muy guay, diciendo de Jaén todas. Muy bien, muy bien. Qué ilusión, Paco Gámez, te deseamos de verdad todo el Mucha éxito del mundo. Aquí mierda, mucha. al equipo de arrancamiento para lo que necesite, al Teatro del Barrio, gracias por este espacio, por ser casa. Y nada, nos vemos en las butacas. Nos vemos en el teatro. Chao. Chao, Amor. chao. Gracias. Chao, bonita.